En la región donde se alzaron los primeros imperios, donde antiguos ríos atravesaron tierras marcadas por siglos de historia, hay un detalle oculto que la mayoría de las personas pasan por alto. Aparentemente discreto, encierra uno de los misterios más intensos de las profecías bíblicas. Hablamos del río Éufrates, una frontera natural que, durante milenios, definió guerras, alianzas y el destino de reinos enteros. Pero lo que pocos saben es que, según la Biblia, allí se esconde algo mucho más oscuro. La pregunta que atrae la atención de estudiosos y creyentes en todo el mundo es simple, pero inquietante. ¿Es cierto que hay 4 ángeles encarcelados en el río Éufrates, esperando una orden divina para actuar? La respuesta es sí. En el libro del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 9, el texto describe una escena en la que el sexto ángel recibe una orden celestial para liberar a 4 poderosos seres encadenados en el gran río Éufrates. Esto no es una metáfora vaga ni una alegoría poética. El texto señala claramente que hay un momento preciso en el que estos seres deben ser liberados y que su liberación desencadenará eventos devastadores. Desde tiempos antiguos, los intérpretes de los textos sagrados han intentado comprender qué significa esto, por qué estos ángeles están encarcelados y cuál será el verdadero impacto de su liberación. La fascinación por este pasaje va más allá de la curiosidad. Plantea preguntas profundas sobre el mal, el juicio y el control absoluto de Dios sobre todas las fuerzas espirituales. Lo que captura nuestra atención no es solo la imagen de 4 ángeles encarcelados, sino también lo que representa su prisión. ¿Por qué seres tan poderosos no están libres? ¿Por qué precisamente en el Éufrates? ¿Y qué debemos esperar cuando sean liberados? Esta narrativa está envuelta en capas de simbolismo, historia e interpretación teológica. El Éufrates, conocido como uno de los 4 ríos que fluyen desde el Edén según el libro del Génesis, se convierte en el escenario de una batalla bíblica de proporciones cósmicas. Esto, por sí solo, plantea cuestiones profundas. Después de todo, ¿cómo puede una región tan íntimamente ligada al origen de la civilización ser también el escenario de tal tensión espiritual? La descripción bíblica ofrece pistas. La orden dada desde el cielo es precisa: liberad a los 4 ángeles. No son muchos, no son vagos. Son 4, con funciones muy específicas. Y su prisión no es eterna, hay una fecha determinada: hora, día, mes y año. La precisión de este tiempo apunta a un plan cuidadosamente diseñado, que sugiere que incluso el mal no actúa fuera de los límites impuestos por Dios. Este detalle, a menudo ignorado, revela una de las doctrinas más fascinantes del cristianismo: la supremacía de Dios sobre las fuerzas del caos. Estos ángeles, aunque peligrosos, no actúan por voluntad propia. Están restringidos, limitados, esperando permiso. El mal, en este contexto, no es una fuerza descontrolada, sino una fuerza contenida que opera solo según el plan divino. Esto desafía la visión común de cómo funciona el mundo espiritual y revela que, en última instancia, el control está en manos del Creador. Muchas tradiciones judías y cristianas identifican a estos ángeles como parte de una rebelión de seres celestiales que se volvieron contra Dios en tiempos antiguos. Textos como los de Pedro y Judas mencionan ángeles que fueron arrojados a abismos y mantenidos en cadenas hasta el juicio. Estas narraciones sugieren que existen diferentes clases de seres caídos y que algunos fueron considerados tan peligrosos que debían ser completamente aislados. Aún más intrigante es el hecho de que estos 4 ángeles tienen una misión específica: matar a 1/3 de la humanidad. Esta afirmación es una de las más impactantes de toda la literatura apocalíptica. Representa no solo una destrucción a gran escala, sino un punto de inflexión en la historia espiritual del mundo. La presencia de estos seres y su futura liberación están directamente relacionadas con un período de colapso, pruebas y juicio. Sin embargo, para comprender más profundamente lo que está en juego, es necesario mirar más allá de la superficie del texto y adentrarse en la identidad de estos ángeles, su origen, qué representan y por qué están encarcelados. Después de todo, no todos los ángeles caídos están encadenados. Hay algo en estos 4 que los hace distintos. La Biblia no los nombra, pero esta omisión no disminuye la importancia de su existencia.
Por el contrario, añade un elemento de misterio que ha alimentado especulaciones durante generaciones. Lo que sí se sabe con certeza es que no están libres. Todavía no, y eso, en sí mismo, es una señal de misericordia. El encarcelamiento de estos ángeles, más que un simple castigo, puede verse también como una protección, una barrera entre la humanidad y las cumbres del mal espiritual. La presencia de un límite siempre es una forma de contención. Y en el plan divino, nada se contiene por casualidad. A partir de este punto, la cuestión deja de ser puramente teórica y comienza a tocar realidades espirituales que afectan el presente. Después de todo, si estos ángeles están retenidos ahora, significa que hay una línea que aún no se ha cruzado. Pero esa línea existe y está marcada. Cuando se cruce, no será un accidente ni una sorpresa para los cielos. Será el cumplimiento de un tiempo establecido desde el principio. La existencia de estos ángeles encarcelados plantea una de las preguntas más provocadoras de toda la teología bíblica: ¿quiénes son? La falta de nombres específicos en el libro del Apocalipsis no implica que estemos tratando con figuras indefinidas o genéricas. Por el contrario, la naturaleza de su encarcelamiento y la gravedad de sus futuras acciones indican que son seres espirituales cuyo desafío trasciende los límites ya conocidos en otras narrativas de las Escrituras. Identificarlos requiere un análisis cuidadoso de los textos sagrados y del contexto que rodea la caída de los ángeles y la aparición de fuerzas espirituales opuestas al propósito divino. Lo primero que destaca es que estos 4 ángeles no pertenecen al grupo de los mensajeros celestiales fieles a Dios. Su condición de prisioneros indica claramente que cometieron transgresiones de tal magnitud que debían ser retenidos hasta el momento designado. Este tipo de encarcelamiento ya se menciona en textos anteriores de la Biblia y no es un concepto aislado del Apocalipsis. En el segundo capítulo de la segunda epístola de Pedro, hay un registro directo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a cadenas de oscuridad, reservados para el juicio. Un eco de esta afirmación se encuentra en la epístola de Judas, que menciona ángeles que abandonaron su posición original y fueron encerrados en prisiones eternas. Estos textos apuntan a un episodio antiguo y grave, ocurrido mucho antes de los eventos narrados en el Apocalipsis. Incluso hay referencias indirectas a esta caída en Génesis, capítulo 6, donde se menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas de ellas. La consecuencia de esta unión fue la aparición de una generación marcada por la corrupción. La interpretación tradicional judía, y de muchos teólogos cristianos a lo largo de los siglos, es que estos hijos de Dios eran seres espirituales que transgredieron los límites establecidos por Dios, abandonando su naturaleza para involucrarse en el mundo humano de manera indebida. Este comportamiento provocó la ira divina hasta tal punto que requirió medidas extremas, el encarcelamiento eterno. Es importante recordar que el libro apócrifo de Enoc, aunque no está incluido en el canon bíblico tradicional, fue ampliamente leído por las comunidades judías en el período intertestamentario. Este libro amplía esta idea, describiendo en detalle a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, que descendieron a la tierra, corrompieron a la humanidad con conocimientos prohibidos y dieron origen a seres híbridos llamados Nefilim. Aunque este libro no se considera sagrado en la mayoría de las tradiciones cristianas, muchos estudiosos reconocen que su influencia pudo haber moldeado la visión teológica presente en las epístolas del Nuevo Testamento y, probablemente, en el propio Apocalipsis. En este contexto, los 4 ángeles encarcelados en el Éufrates serían algunos de los caídos más peligrosos, no solo por su rebelión, sino por la misión profética que cumplirán en el futuro. No son tratados como seres que simplemente se opusieron a Dios, sino como instrumentos que participarán activamente en el juicio final. Su rol no es simbólico. Según el texto del Apocalipsis, estos ángeles tienen el poder de quitar la vida a un número inmenso de personas, algo que ninguna otra entidad espiritual realiza directamente en tal magnitud en las visiones de Juan. Además, la decisión de mantenerlos encarcelados en lugar de destruirlos inmediatamente apunta a un plan divino intencional. El encarcelamiento no es un castigo definitivo, sino un periodo de espera. Esto revela una lógica divina que escapa a los estándares humanos de justicia. Seres espirituales tan poderosos fueron retenidos en lugar de eliminados.
Y cuando sean liberados, no actuarán por su cuenta, sino como agentes de un juicio autorizado, incluso si sus intenciones personales están corrompidas. Esta característica nos ayuda a comprender algo fundamental: la justicia divina no siempre es un castigo inmediato. Está estructurada en tiempos y ciclos. Desde el inicio de las Escrituras, la paciencia de Dios se presenta como parte de su soberanía. Al mismo tiempo, el retraso en la ejecución de ciertos juicios no debe confundirse con inacción. El encarcelamiento de estos ángeles es un claro recordatorio de que la justicia divina ya está en marcha, incluso cuando no es visible para los ojos humanos. El número 4 también podría tener un significado simbólico. En el lenguaje bíblico, a menudo se asocia con los 4 extremos de la tierra, sugiriendo un alcance universal. Esto podría indicar que las acciones de estos ángeles, una vez liberados, no se limitarán a una región específica, sino que afectarán a toda la humanidad. Este detalle aumenta aún más la gravedad de lo anunciado, ya que muestra que la misión de estos seres impacta directamente en el destino global. Aunque los nombres de estos ángeles no se revelan, el silencio del texto no disminuye su importancia. Por el contrario, puede intensificar el misterio y el impacto de sus futuras acciones. El hecho de que no se mencionen nombres podría significar que el enfoque no está en su identidad individual, sino en su función colectiva. Actúan en unidad, tienen una misión común y esperan el mismo momento designado. En este escenario, el Éufrates no es solo una ubicación geográfica. Se convierte en una frontera entre el tiempo de espera y el tiempo de ejecución, entre el mal contenido y el mal permitido. Estos ángeles no están fuera del mundo, pero aún no son una parte activa de él. Su presencia es como una sombra, mantenida al margen del curso principal de la historia, lista para surgir cuando llegue el momento señalado. La ubicación de estos seres espirituales encarcelados no es casual. Su emplazamiento en las orillas del Éufrates lleva consigo un peso simbólico y profético que abarca siglos de historia bíblica. Comprender por qué este río en particular fue elegido como lugar de contención para fuerzas tan destructivas es esencial para entender la magnitud de lo que está en juego. Desde los primeros capítulos de las Escrituras hasta los versos finales de las profecías apocalípticas, el Éufrates ocupa una posición estratégica, tanto física como espiritualmente. El río Éufrates se menciona por primera vez en el libro del Génesis como uno de los 4 ríos que fluyen desde el Edén para irrigar la tierra. Su presencia inicial se asocia con el origen de la civilización humana en un contexto de abundancia y orden. Sin embargo, con el paso de los siglos y el desarrollo de las narrativas bíblicas, este mismo río comienza a marcar los límites entre el pueblo de Dios y las naciones que oprimen, corrompen o se oponen al plan divino. El Éufrates dejó de ser solo un canal de vida y se convirtió en una línea divisoria entre la luz y la oscuridad, entre el cumplimiento de la promesa y la acción del juicio. Durante el período en que Israel enfrentó amenazas de imperios extranjeros, el Éufrates se perfiló como la barrera natural que separaba los territorios enemigos de las fronteras del pueblo elegido. Asiria y Babilonia, por ejemplo, que invadieron y dominaron a las tribus hebreas, surgieron precisamente en las regiones irrigadas por este río. Sus orillas albergaban culturas profundamente marcadas por prácticas espirituales contrarias a los mandatos establecidos por Dios. Los sacrificios humanos, la idolatría institucionalizada y la adoración de seres espirituales ocultos florecieron en este suelo. De esta manera, el Éufrates se convirtió en un símbolo de transición entre la influencia divina y el avance de las fuerzas hostiles. Si encuentras importante lo que estamos diciendo, escribe "Amén" en los comentarios. Esto nos ayuda a saber que nos sigues y estás con nosotros en este mensaje. En el Antiguo Testamento, varios episodios muestran este río como un punto de referencia en tiempos de crisis y juicio. En el libro de Isaías, por ejemplo, el profeta anuncia que el Señor usará las aguas del Éufrates para castigar a su pueblo por su infidelidad. Esta imagen no se refiere solo a la fuerza militar de los ejércitos enemigos, sino también a la apertura de un vacío para el avance del mal. El río, en este sentido, se convierte en un canal de permisividad, una frontera cuya violación trae consecuencias espirituales. En el Apocalipsis, el Éufrates reaparece con un papel central en más de un pasaje. En el capítulo 16, se dice que sus aguas se secarán para preparar el camino a los reyes del este.
Esta mención no es solo geopolítica. El secado del río representa la eliminación de una barrera establecida por Dios, permitiendo que el mal avance libremente. Es un momento crítico en el desarrollo de los juicios, un punto en el que el límite de contención es superado. La conexión con los 4 ángeles encarcelados refuerza esta simbología. La liberación de las aguas coincide con la liberación de las fuerzas espirituales que han estado esperando precisamente este momento. Por lo tanto, el Éufrates funciona como una especie de sello profético. Separa el tiempo de espera del tiempo de acción. Mientras sus aguas fluyen y sus orillas permanecen intactas, hay contención. Cuando se vacíe, se revelará algo más profundo, el retiro de la mano divina que contenía el mal. Es precisamente esta simbología la que vincula el encarcelamiento de los 4 ángeles con este lugar específico. Su ubicación en el Éufrates no solo indica un punto en el mapa, sino que señala un hito en la dinámica espiritual del mundo. Están en la frontera entre un juicio pospuesto y un juicio cumplido. Esta comprensión se fortalece cuando consideramos que el río también se representa en las profecías como un divisor entre lo protegido y lo vulnerable. Su existencia como frontera natural refleja una realidad espiritual más amplia. Dios establece límites que, una vez cruzados, desencadenan eventos ya previstos. El hecho de que el texto bíblico especifique un tiempo concreto para la liberación de los ángeles muestra que el Éufrates también representa un control sobre el calendario divino. Nada ocurre fuera de tiempo. Incluso el avance del mal está subordinado al reloj eterno. Además, el Éufrates lleva consigo el peso de haber sido testigo silencioso de muchos momentos cruciales de la humanidad. Fue en sus aguas donde surgieron ciudades como Ur, donde vivió Abraham, y Babilonia, que se convertiría en sinónimo de oposición espiritual al reino de Dios. Cada vez que el nombre de este río se menciona en las Escrituras, no solo trae una ubicación, sino una historia de tensión entre la voluntad divina y la rebelión de las naciones. Cuando los ángeles sean liberados, el Éufrates ya no será una barrera. Habrá cumplido su propósito. Esto muestra que, en el plan de Dios, incluso los elementos naturales forman parte de una arquitectura profética. El río, símbolo de límites y protección, también se convierte en un marcador del fin de esa contención. En sus orillas, guarda el punto de inflexión entre lo que fue retenido y lo que será desatado. Con esto, el enfoque pasa de lo local a lo que se activa. El río, que alguna vez definió frontera, ahora anuncia que esas fronteras han sido eliminadas. Y el mundo ya no enfrentará una promesa lejana, sino el centro del cumplimiento del juicio. Cuando la contención termine, lo que estaba retenido comenzará a moverse. La liberación de los 4 ángeles que esperan en el río Éufrates marca un punto de inflexión decisivo en el curso de los últimos eventos revelados en las Escrituras. No es un acto aislado o repentino, sino la ejecución precisa de un tiempo preestablecido. El texto del Apocalipsis afirma que estos seres serán liberados en una hora, día, mes y año predeterminados. Esta precisión no puede pasarse por alto. Demuestra que ningún detalle está fuera del alcance del plan soberano. El momento exacto fue escrito antes de que la historia llegara a este punto. La liberación no se presenta como un simple romper de cadenas, sino como una acción permitida, cargada de consecuencias. Estos ángeles, al ser liberados, no vagan sin rumbo. Su misión es clara: causar destrucción en una escala nunca antes vista. Según la visión revelada a Juan, están autorizados para causar la muerte de 1/3 de la población de la Tierra. No hay exageración en esta afirmación. El número es concreto, y la acción es directa. La magnitud de este juicio desafía la comprensión, ya que no es un desastre localizado ni una crisis pasajera. Es una operación coordinada de juicio, articulada por seres espirituales que no actúan fuera del control divino, sino precisamente dentro de él. La simbología del número 3, tan presente en las Escrituras, adquiere aquí tonos más oscuros. Dividir a la humanidad en 3 partes y eliminar una de ellas es más que un gesto de destrucción. Es una sentencia que revela la gravedad del momento y la seriedad del juicio que cae sobre la tierra. En la narrativa bíblica, no hay paralelos con este nivel de devastación llevado a cabo directamente por agentes espirituales.
Esto indica que lo que se realiza no es el resultado de la casualidad o la voluntad humana. Es parte de un escenario escatológico en el que lo invisible rompe la barrera y actúa con un impacto real en el mundo físico. Esta acción de los ángeles liberados es parte de un contexto profético más amplio. Forman parte de una serie de juicios que se intensifican progresivamente durante el Apocalipsis. Cada nuevo evento añade peso al escenario de colapso espiritual, moral y político. El hecho de que estos ángeles estén directamente involucrados en la muerte de millones de personas sugiere que su acción se manifestará no solo en el ámbito espiritual, sino también en la esfera humana, con efectos que pueden incluir guerras, epidemias o disturbios generalizados. La acción espiritual no se limita a lo invisible. Penetra en el mundo y moldea los acontecimientos. Mientras observamos el mundo hoy, con sus crisis consecutivas, muchos intentan identificar señales que apunten al acercamiento de este momento. Aunque la Biblia no proporciona fechas específicas, instruye a los creyentes a observar las señales y permanecer vigilantes. La liberación de los ángeles encarcelados en el Éufrates no ocurre en un vacío. Está conectada con otras etapas proféticas que indican el avance de los últimos tiempos. La acumulación de tensiones globales, la fragilidad de las estructuras políticas y el creciente rechazo de los principios espirituales son elementos que muchos asocian con el período de preparación para este tipo de eventos. Sin embargo, es crucial entender que incluso este juicio es parte de un proceso organizado. No es una venganza ni un caos descontrolado. Es una justicia irrevocable. La autorización para que estos ángeles actúen proviene de una autoridad superior, y nada escapa a su supervisión. Esta realidad es, a la vez, aterradora y reconfortante. Aterradora para aquellos que ignoran las advertencias. Reconfortante para aquellos que creen que, incluso en medio del juicio, hay un propósito mayor que se cumple. La presencia de estos ángeles en el escenario escatológico también revela algo sobre la profundidad de la batalla espiritual que se intensificará en los últimos tiempos. Su liberación está relacionada con la movilización de otras fuerzas, como si fueran comandantes de una ofensiva mayor. En el texto se menciona que, junto con ellos, vendrá un ejército de jinetes cuyo aspecto y poder evocan imágenes de destrucción casi indescriptible. Es una coalición de fuerzas espirituales que actúan con intensidad contra la humanidad, no solo para atacar, sino también para probar, juzgar y dividir. En esta convergencia de eventos, las acciones de los 4 ángeles adquieren un significado más amplio. Representan el inicio de una nueva fase en la manifestación del juicio. De seres encarcelados, se convierten en participantes activos en la revelación de lo oculto. No actúan por iniciativa propia, sino que cumplen una resolución ya sellada. La propia naturaleza de esta obediencia invertida revela que el poder de Dios es absoluto, incluso sobre aquellos que se le oponen. Si hasta este momento la presencia de los ángeles en el Éufrates representaba la frontera de la contención, ahora su liberación simboliza el comienzo del desenlace. Ya no hay barreras. La tierra ya no está protegida de la acción directa de estos seres. Y aunque muchos ignoran esta realidad, ha sido anunciada durante siglos, claramente registrada, esperando solo el momento adecuado para manifestarse plenamente. Dada la inevitabilidad de este momento, señalado por las Escrituras, la reflexión no puede permanecer solo teórica o distante. La liberación de los ángeles encarcelados y su acción devastadora no son solo eventos proféticos aislados. Tienen una relevancia directa para el presente, exigiendo una respuesta práctica, consciente y espiritual de aquellos que reconocen los escenarios descritos. Más allá de comprender los detalles del juicio, es necesario entender qué requiere esta revelación de aquellos que viven hoy. La visión de seres espirituales esperando una orden específica, listos para desatar una destrucción en una escala nunca antes vista, es una advertencia que trasciende el miedo. Es un llamado a la vigilancia. El mundo natural ya muestra signos de un creciente desequilibrio. Guerras prolongadas, colapsos morales, decadencia institucional y una creciente apatía espiritual indican que algo más profundo está en marcha. Estos signos no son nuevos, pero se han vuelto notablemente más intensos en las últimas décadas, como si convergieran hacia algo mayor. En este contexto, la revelación bíblica adquiere una dimensión aún más urgente.
El tiempo de espera, simbolizado por el encarcelamiento de los ángeles, no dura indefinidamente. Señala un periodo en el que las decisiones espirituales deben tomarse con claridad y responsabilidad. No se trata de adherirse a un sistema religioso, sino de comprender el verdadero estado del alma frente a un mundo que se acerca a momentos críticos. La vigilancia, en este sentido, no es solo estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, sino desarrollar una sensibilidad interna para percibir lo que está en juego en la dimensión invisible. Este llamado a la atención constante aparece en varios pasajes de las Escrituras. Jesús, en sus discursos sobre los últimos tiempos, advirtió repetidamente sobre la necesidad de permanecer despiertos, de no dejarse adormecer por la rutina, la distracción o la ilusión de estabilidad. No hablaba solo de eventos futuros, sino de la postura espiritual que protege contra la confusión y el engaño. Por lo tanto, la vigilancia es una actitud, una posición que incluye atención, discernimiento y preparación. En el escenario actual, esta vigilancia debe cultivarse intencionalmente. Hay innumerables distracciones. La cantidad de información que circula diariamente, la presión social para relativizar los valores y la creciente indiferencia hacia la espiritualidad crean un entorno hostil a la fe. En esta atmósfera, es fácil ignorar lo que está más allá de lo visible. Sin embargo, el mensaje bíblico insiste, las señales están presentes. El hecho de que aún haya contención es una señal de misericordia, pero también de responsabilidad. El tiempo dado no es para la pasividad, sino para el posicionamiento. La realidad espiritual no actúa solo en momentos extraordinarios. Está activa constantemente, influye en las decisiones, provoca movimientos y busca probar. La liberación de los ángeles encarcelados es un evento extremo, pero apunta a una verdad constante, se libra una batalla. Incluso cuando no se percibe claramente, se desarrolla alrededor de cada individuo, afectando estructuras, relaciones y elecciones. Reconocer esto es el primer paso para responder con madurez. El llamado a la vigilancia también incluye una búsqueda consciente de la presencia de Dios, no como un refugio emocional, sino como una dirección segura. La oración deja de ser un acto aislado y se convierte en un hábito que mantiene la conexión con lo eterno. La lectura de la palabra se vuelve más que una obligación espiritual y se transforma en una fuente de discernimiento en medio del ruido de voces contradictorias. La comunión con otros que comparten la misma fe no es solo amistad, sino un medio de apoyo frente a los desafíos diarios. En este escenario, la preparación espiritual adquiere una forma práctica. No se trata de temer lo que vendrá, sino de permanecer firmes en lo que ya ha sido revelado. La liberación de los ángeles es solo una parte de un plan mucho mayor, cuya culminación no es la destrucción, sino la restauración. Incluso en medio del juicio, la esperanza permanece viva. Pero esa esperanza se sostiene solo en la verdad. Ignorar la realidad espiritual no la hace menos real. Por el contrario, hace más vulnerables a quienes la ignoran. Por lo tanto, la vigilancia es más que una reacción. Es una postura constante, una forma de vivir con la certeza de que el tiempo presente no es definitivo. Todo apunta a un desenlace. Y la forma en que cada persona responde ahora tendrá consecuencias cuando los límites finalmente sean retirados. La conciencia de que vivimos entre el tiempo de la contención y el momento de la liberación debe provocar más que una reflexión pasajera. Exige una respuesta honesta y comprometida. Los 4 ángeles, aún retenidos en el Éufrates, no están allí por casualidad. Su presencia silenciosa en la orilla del juicio representa algo mucho más grande que la simple anticipación de un evento profético. Son, al mismo tiempo, un recordatorio de un juicio pospuesto y un anuncio de una intervención que llegará con plena fuerza. En el tiempo señalado, esta verdad se enfrenta a una tendencia general a ignorar o minimizar las advertencias de las Escrituras. Muchos viven su día a día creyendo que el mundo espiritual está lejano, o que las señales proféticas son solo figuras simbólicas de tiempos antiguos. Sin embargo, los textos revelados no fueron escritos para adormecer la conciencia, sino para despertar el entendimiento. No proyectan miedo, sino que ofrecen un camino de claridad frente a una realidad eterna. Y sí, por un lado, revelan la gravedad del tiempo, por otro, ofrecen una dirección segura para aquellos que eligen vivir con discernimiento.
Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente episodio de La Realidad Oculta.